La primera reforma liberal. Hay una historia que se conoce como los gobiernos centralistas. Esta época va de 1835 hasta 1846, etapa en la políticamente hablando de liberales conservadores. Empieza a pelear todas las decisiones políticas de nuestro país y transmitimos de la República Federal hacia el centralismo en 1824. Durante todo ese periodo hay mucha inestabilidad política y aparecen diversos personajes que van a marcar muy a la historia. Los gobiernos centralistas, que es el periodo que vamos a comenzar el día de hoy, parece otro muy importante, que es el de una primera reforma liberal en 1833. El presidente es Antonio López de Santa Anna y el vicepresidente es Valentín Gómez Farias. Por los problemas mentales que tiene, va y viene de la presidencia y entonces quien está a cargo es el vicepresidente Faris. Y entonces se promulga las primeras disposiciones legales que se conoce como la primera reforma liberal, que trata de separar entre otras cosas a la Iglesia del Estado y trata de restarle poder o fuerza a los militares. Entonces esto es como un primer antecedente para el imperio que nosotros vamos a ver hoy. Y entonces todo esto será enmarcado por la lucha entre liberales y conservadores. Para 1835, los conservadores logran tener el control del Congreso en el país y entonces se emite un documento algo similar como una constitución que se conoce como las bases y leyes constitucionales de la República, mejor conocidas como las 7 leyes. Esas son las 7 leyes que dividen al país de reforma muy distinta a como lo había hecho la Constitución de 1824. Con la promulgación a las 7 leyes, con varios problemas en nuestro territorio, uno de los principales problemas, si no es que el más grande, fue en el siglo XIX. Fueron las intervenciones extranjeras. Hay 5 inversiones que ocurrieron en nuestro país en este periodo, o en este momento. La primera de ellas ocurre en 1829, mucho antes del periodo que nosotros estábamos analizando, que es el intento de la reconquista española. Una vez que la Nueva España se independizó, nos convertimos en Imperio Mexicano y posteriormente en la República Mexicana o en los Estados Unidos mexicanos. Los españoles o la monarquía española no se hacía a la idea de perder territorio, que en algún momento fue su colonia, y entonces en 1828-1829 se envían a la última expedición, cuyo propósito era la reconquista de territorio, y esa expedición viene comandada por Isidro Barrazas. Va a hacerle frente a todo el bloque liberal que participó en el proceso de consumación de la independencia, principalmente Vicente Guerrero y Antonio López de Santa Anna. Es el primer episodio en el cual una potencia extranjera, ya siendo independiente, quiere venir a invadirnos para reconquistarnos. La segunda de ellas es una de las más significativas en la guerra, que es la Guerra de Texas. Texas le pertenecía a la República Mexicana en aquel momento, y entonces cuando se promulgan las 7 leyes y que nos volvemos a un esquema un tanto conservador, centralistas, los mexicanos no están de acuerdo con estas disposiciones, y entonces ellos empiezan a hacer un levantamiento separatista. Voy a regresarme un poquito años atrás. Antes, todavía cuando pertenecíamos a la corona española, hay un grupo de colonos estadounidenses que se asientan en Texas, con permiso del rey mismo. Y entonces llega un momento donde hay más ciudadanos norteamericanos que ciudadanos mexicanos. Cuando ocurre esto, el centralismo, los tejanos empiezan a poner la operación de Texas, cosa que va a ocurrir el 2 de marzo de 1836. Aquí aparecen dos personajes principales, Moses Austin y Samuel Houston. Ellos son los que, juntos con los ciudadanos que están asentados en Texas, van a llevar a cabo esta separación. Ellos se independizan en el 36 y se denominan como la República de la Estrella Solitaria. Este es el primer golpe del territorio nacional, por lo que podemos, de un momento para otro, Antonio López de Santa Anna es el presidente. Va a tratar que hacerle frente y una de las batallas más épicas en el Almo, en lo que los tejanos se va a tener una participación muy importante
cuál es la conclusión de todos los tejanos tenían el acuerdo con que Estados Unidos, en el cual, por ejemplo, Estados Unidos apoyaba discretamente la separación de Texas para un futuro poder anexar a lo que posteriormente va a ser los Estados Unidos como nosotros lo conocemos. Esta es la primera mutilación del territorio en 1836. Por esto, posteriormente, en el otro tonjito que vamos a ver es la Guerra de los Pasteles. Esto ocurrió en 1838 durante todo el proceso de la independencia de Inglaterra y Francia, principalmente, que tenían muchos inversionistas en nuestro país, igual que los españoles dan cuenta que que no hay nadie que pague las cuentas y que no hay nadie que les restringe un poco de la inversión que había hecho en el territorio nacional, llamado la atención en 1838. De un pastelero francés que alega que se debe una cantidad extraordinaria de dinero porque en algún momento, sobre todo ya en México, independientemente, las tropas mexicanas saquearon su pastelería y entonces se comieron todo lo que había en las vitrinas. ¿Qué ocurre de esto francés? Tienen una idea de anexar algún territorio en América Latina a lo que va a ser República Francesa. Y entonces miran que México tiene mucha inestabilidad y entonces aprovechan esta situación para invadirnos en 1838. Hay un desembarco de tropas francesas principalmente en 1838. No necesariamente porque como una tercera guerra de los pasteles en 1838, no necesariamente como comúnmente con todos piensan, pues se agarraron como a pastelazos, sino que la deuda de los pasteles fue únicamente aprovechada o fue un pretexto ideal para que los franceses tomaran de pretexto, invadieron a México solicitando un pago de todas aquellas deudas que el gobierno de la República tenía con algunos ciudadanos franceses. Entre ellos, pues está el pastelero que aparecía en una lista interminable